Padre, ¿cómo estás? Mauro, muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Feliz de que estés acá, feliz de que estés apoyando a Jesús sin etiquetas. Mauro, ¿sabes una cosa? Para mí es muy bonito que tú estés haciendo este ejercicio. Por supuesto que tienes que ser muy cuidadoso mm, para que lo que digas tenga todo un asidero, primero, en la oración. Segundo, en el estudio y en la lectura. Y tercero, en tu corazón. Entonces trabaja mucho la oración, el estudio y tu experiencia profunda de Dios. Eso te va a permitir no llenarte de seguidores porque déjame decirte que solo uno es a quien seguimos y ese a quien seguimos se llama Jesús de Nazaret. Nosotros simplemente somos facilitadores para que sigan a Jesús y se conviertan en compañeros de camino todos aquellos que deseen vivir la espiritualidad que propone Jesús de Nazaret. Padre, para mí es un privilegio que estés en Jesús sin etiquetas. Eh, Te conozco aproximadamente 10, 12 años, cuando mi madre me invitó un día a un retiro espiritual y el padre Carlos Yepes no pudo llegar porque se enfermó y la sorpresa fue que tú llegaste, no te conocíamos. Y hace 7 años te conocí ya personalmente. Trabajé contigo en la pastoral de la parroquia de Señorial, Sagrado Corazón de Jesús. Te mando los saludos aprovechando hablando del Sagrado Corazón de Jesús a todos los jóvenes que se han conectado y que nos han apoyado en Jesús sin etiqueta. Y para mí es un privilegio tenerte acá porque siempre te lo he dicho. eh, Eres mi guía espiritual, con la persona que aprendí a amar a Dios, porque siempre fui una persona que desde niño iba a la iglesia, pero no había conocido verdaderamente el amor de Dios. Y gracias a ti, al Espíritu Santo que Dios ha derramado en usted, lo pude conocer, el amor de Dios. Y como muchas veces dice Sara, mi novia, yo me creo amigo tuyo. Y yo charlando le digo, no, es al revés, él se cree amigo mío. Padre, muchas gracias. No, con mucho gusto. Siempre que Carlos Yepes se enferma, Sí, se me vienen unos problemas muy grandes. Se enfermó y te conocí a vos. Y después volvió a enfermar y estoy aquí en la Milagrosa. en esos días, Siempre he sido la segunda opción. en Dios estos siempre días, pone una segunda opción. Después de así Carlos es. Yepes me pone a mí. Bueno, yo lo hago con cariño. Yo soy el plan B. En estos días pensaba que una de tus canas tiene el nombre marcado de Mauricio, porque me diste la oportunidad en señorial y siempre has confiado en mí a pesar de los dolores de cabeza que te he causado y nunca has dejado de confiar en mí, siempre me has apoyado. No, Mauro, sabes, yo creo que todo esto se lo debemos pues a Jesús y yo también se lo debo muchísimo al Padre Gabriel Díaz, que me enseñó a respetar el proceso conciencial de cada ser humano sin juzgarlo y sin acosarlo y aprender que las cosas no generan resultados en el tiempo humano, sino en el tiempo de Dios. Dios va haciendo la obra. Puede que muchas de las personas con las que hemos entrado en contacto, ni siquiera uno llegue a conocer los frutos de esa siembra, pero finalmente uno es un instrumento que va sembrando, pero el que da la cosecha es el Señor. Así que no hay que acosar a nadie en su proceso conciencial, porque cada proceso conciencial tiene un ritmo y también hay que respetar mucho y no juzgar pese a los errores que vamos cometiendo diariamente. Cuando uno, Mauro, se vuelve
adulto se vuelve muy juzgón de los menores y muy señalador de los jóvenes. Yo le pido a la vida que no me deje caer en la tentación del adultismo. Y el adultismo es cuando uno se cree ya muy grande y empieza a señalar a los de atrás, a juzgar a los de atrás. Y todos estamos llamados a creer muchísimo en las generaciones que vienen detrás de nosotros, porque con seguridad los que ya murieron creyeron en estas generaciones que hoy somos el presente de la historia. Así que no te hice ningún favor, es simple y llanamente una decisión de vida de respetar los procesos concienciales, de no acosar y darle tiempo a Dios para que haga su trabajo en cada ser humano. Total, y por lo que dices, reconocernos que somos barro y que toda la vida vamos a estar en las manos del alfarero y todos los días nos está puliendo para cada día ser mejor que el día de ayer. Claro, Dios no ha terminado su obra. Puede que cuando ya estemos a punto de expirar, algo nos parezcamos a Jesús. Padre, hoy me llegaron varias preguntas y alguien me dijo, hablemos un poquito del padre Pedro, no sacerdote, sino la persona. Y me decía, ¿por qué no le preguntas al padre Pedro cómo era en su niñez? ¿El padre Pedro siempre fue un santico, con cara de bueno, o en su niñez fue un poco rebelde? ¿Cómo fue tu niñez, padre? No, mi niñez fue muy bonita. Yo fue que me dañé pues de ahora, pero mi niñez, en serio, yo no, supremamente juicioso, supremamente obediente, supremamente enamorado de mi papá y mi mamá, muy juicioso en el colegio, ocupando siempre el primero, el segundo puesto con las notas del colegio en la parte académica. Hice muchas veces la bandera, participaba de todos los centros literarios, era muy destacado en el colegio como líder y como servidor y los profesores me tenían en alta estima. Ya después fue que me fui dañando con las prestadas y con los cambios de parroquia. Uno va, uno va cogiendo su marrulla, su malicia y bueno, pero mi niñez fue muy tranquila, muy feliz y en mucha obediencia a mis papás, Mauro y todos, y también con una experiencia de Dios desde muy pequeño. Yo recuerdo que desde muy pequeño mamá nos llevaba a todos a la Eucaristía y desde muy pequeño me enamoré de Jesús sacramentado, me enamoré del Espíritu Santo, me enamoré de la experiencia de Dios que revela Jesús. Inclusive, Mauro, esa oración que yo suelo hacer por las mañanas en la primera Eucaristía, de esclarece la aurora del bello cielo, otro día de vida Dios nos da, eso no lo enseñan a uno en el seminario, ni en ninguna clase de teología. Esa oración es de mi madre, hacíamos todas las mañanas cuando despertábamos y finalmente uno se queda con esos elementos que están ahí en las entrañas y que hacen parte de los tuétanos existenciales. Sí, padre, es muy bonito eso porque uno, pienso yo, uno es lo que es no por los consejos de los padres, sino por el ejemplo que ellos nos dan en su forma de ser. Porque muchas veces decimos a nuestros hijos, no digas mentiras, pero cuando nos llaman a la casa, le decimos, dile que yo no estoy. Pero cuando nuestros padres nos dan el ejemplo con sus hechos y con su forma de ser, yo creo que eso se nos queda mucho más en nuestro corazón y es lo que empezamos a aplicar ya cuando somos adultos. Hay un librito que, que, que yo recomiendo mucho, que además me gusta muchísimo, se llama Una vida con propósito. Y en ese libro de Una vida con propósito, uno de los propósitos, son 5 propósitos, y uno de los propósitos es mi manera de comunicarme es a través del testimonio. Son 5 propósitos, uno de ellos ser hijo de Dios, otro de ellos es hacer de toda la humanidad mi familia, otro de ellos mi gran aporte, el servicio, otro de ellos aprender el carácter de Jesús y este último
este último que trae el libro de una vida con propósito es mi manera, mi mejor manera de comunicarme es a través del testimonio. Yo creo, bueno, los que hemos recibido la gracia de ser muy habladores o muy palabreros, no palabrosos, sino palabreros, pues tenemos el compromiso de volver esas palabras vida. No creas, Mauro, yo estoy convencido que eh, uno no produce, por la gracia del Espíritu, el deseo del cambio en otra persona por una predicación. Uno produce el deseo de cambio en una persona por la gracia del Espíritu Santo, por el testimonio. El testimonio es definitivo y es que una predicación yo la preparo, la comunico y bueno, ya, y puede que la pegue en las redes y que tenga muchas visitas, pero definitivamente es una cosa exógena, externa a mí. Lo que sí no puede ser externo a mí es mi manera de vivir, que es lo que en realidad comunica. Esto es una oportunidad también para hacer un llamado a los papás, que yo suelo decirle a los papás que lo mejor que le pueden dar a sus hijos se llama testimonio. Es lo mejor que un papá le puede dar a su hijo, testimonio. ¿Y por qué? Porque los hechos se van quedando grabados en la mente y en la memoria cordial de nosotros los seres humanos. Uno recuerda mucho los gestos, las maneras, las expresiones de los adultos. Sí, padre, creo que la vida me regaló la oportunidad de ser padre hace 6 años y lo que uno tiene que tener con sus hijos es coherencia. Y eso va también con la oración, que lo que piensa, lo que pienso, lo que siento y lo que digo tiene que ser coherente con mi estilo de vida. De nada me sirve uno estar predicando cosas de Dios o dándole un ejemplo a mi hija, diciéndole cosas a mi hija, pero que al final me estoy comportando diferente a lo que quiero decirle a mi hija. Hay que tener una gran coherencia. Y eso en estos días te lo escuché en una predicación, creo que el lunes pasado, que decías, hay que pensar y decir, sentir y decir lo que de verdad se está demostrando en la vida. Sí, Mauro, bueno, uno es muy bocón y habla de coherencia, pero en realidad a veces estamos muy fraccionados internamente. Eso no es tan fácil, Mauro. Hace parte de la retórica, pero no es tan fácil ser coherente. Incluso, a mi modo de ver, la coherencia tiene que ver con la santidad de vida. Hablamos de coherente, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Que fue coherente entre su pensar, su creer, su sentir, su hablar y su hacer, ¿cierto? Pero, uy, la coherencia es muy costosa. Y por eso Jesús tenía ahí unas serias diferencias con los fariseos y los escribas de la época, porque inclusive le advirtió a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Y eso nos pasa a todos, Mauro. No podemos volver este encuentro una retórica idealista, ¿no? La realidad es que es muy dura la coherencia y que todos los días uno se levanta intentando ser coherente y que necesita la fuerza del Espíritu de Dios para que ese intento no se quede solo en una ilusión, sino que se vuelva praxis en el camino. Total, padre. ¿A qué edad sentiste tú la vocación de ser sacerdote? Desde muy Eh, pequeño, ¿Eras como desde muy, Alejo que partía bananas y le daba comunión a todos los de la familia, sí, desde muy pequeño de niño? sentí el deseo de ser sacerdote, desde muy pequeño, y también jugaba a decir misa, me ponía la ruana de mi papá y la bufanda de mi mamá, partía un banano y salía por toda la casa dando rueditas de banano, pues era la comunión. Pero también tengo que decir que la vocación es un sí de todos los días. Hay personas que me preguntan, padre, ¿usted ha pensado algún día en retirarse? Y yo suelo responder todos los días
pienso retirarme y todos los días el Señor me pide un nuevo sí. Y eso mismo pasa en la vida matrimonial, eso pasa igual en la vida profesional, que todos los días Dios, la vida, nos pide un nuevo sí. Por eso es ese sí, hay que renovarlo cada mañana. Hay un texto, Mauro, en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 2 versos 3 y 4 que dice, tengo en contra tuya que perdiste el amor primero, conozco tus luchas, tus esfuerzos, tus cansancios, tu desgaste, pero perdiste el amor de novio, el amor primaveral, el amor primordial, el amor inicial. Y ese amor inicial, y lo digo, te lo comparto a ti, pero lo quiero compartir a todas las personas que ahora están conectadas y de paso aprovecho para darles un saludito a todos y agradecerles que nos alcahueteen. Uno da lora de muchas maneras. Ahora en este instante mismo estoy dando lora. Mauro me puso a dar lora, pero y les agradezco mucho pues que ustedes les dé por escuchar la lora. Pero lo que sí quiero decirles, y ya con mucha seriedad, es que todos los días al despertar debemos renovar el sí. El sí a la vida, el sí al amor, el sí a la paz, el sí a la verdad, el sí a la libertad, el sí a Dios, el sí a nuestra vocación, el sí al servicio, de tal manera que no perdamos el amor primero. Padre, no es Lora, de verdad. Ahorita estaba medio leí un mensaje ahí que decía, qué rico escuchar al Pedro Justo humano y no siempre al sacerdote que está allá montado. Yo tengo, gracias a Dios, un regalo de la vida, el privilegio de haberte conocido y tener un contacto contigo, pero muchas personas de verdad, cuando hicimos la publicidad de estar acá contigo hoy, muchas personas decían, qué rico conocer al Pedro Justo humano y no solo el que está vestido como sacerdote, y creo que están felices, he leído varios mensajes y están felices de que estén acá, que estés acá con nosotros compartiendo esta noche. Me da mucho gusto, mucho gusto. Hay un libro, yo creo que me volví con esa muletilla, hay un libro, pero hay un libro, yo creo que es una muletilla ya en mí, pero es que también quiero compartir que una de mis alegrías en esta etapa de madurez es la lectura. Hay un libro, no, hay un autor llamado Hans King y que en uno de sus libros, mejor voy a hablar más bien del autor, en uno de sus libros dice que para ser cristiano primero hay que ser enteramente humano. Qué lástima que a veces tantas vestiduras y tan encaramados en esos altares, a veces se pierda como esa fascinación de lo humano. Pero ojalá, ¿no? Y si esto es una oportunidad para desmantelar esa figura mítica y sagrada del sacerdote, pues genial. Y decir, no, no hay mito. Pedro Justo es un ser humano común y corriente que le gusta comer, que tiene sus preferencias en la comida, que tiene sus gustos en la bebida, que tiene sus gustos en el vestir, que tiene sus gustos en muchas otras cosas, los lugares. Es un ser humano, un ser humano. Yo creo que ganamos más cuando develamos la humanidad que cuando mitificamos la figura religiosa. Total, padre, algo que me enamoró a mí de Dios fue que conocí un sacerdote humanamente, no solo un sacerdote que los domingos se subía a un púlpito a predicarme y a hablarme de Dios, que lo veía supremamente lejano a mí, y me enamoré de Dios al conocer un sacerdote que, qué pena la palabra, pero que, o sea, no la has cagado como la cagué yo, pero que sí comete errores, que es humano, que se ofusca, que regaña, que llora, que se ríe, y no solo un sacerdote que está parado en un púlpito, que uno tiene la oportunidad de conocer la humanidad de ese sacerdote. Sí, Mauro, yo te agradezco mucho que quieras direccionar este encuentro virtual. ¿Cuántas personas llevamos? 518, Bueno, con 520. estas 518 personas,
Te agradezco mucho si querés direccionar eso desde lo enteramente humano y si hay alguien que quiera hacer una pregunta, no lo dude. Yo creo que también este espacio virtual nos permite ser más honestos, más sinceros. Eh, yo no tengo ninguna pretensión al aceptar tu invitación. Si Lo sé. mi pretensión es servir y si a alguien le ayuda una palabra que sale de mis labios y un gesto de mi corazón, pues bienvenido sea siempre ese medio y esa manera para hacerlo. Aquí preguntan que cuál fue el nombre que recomendaste ahora, padre, el nombre del libro. Una vida con propósito. Padre, en tu niñez, antes de irte, pues cuando ya estabas adolescente, antes de irte para el seminario, ¿te tocó trabajar en algo? ¿Trabajaste en algo o solo te dedicaste a estudiar y de ahí pasaste al seminario? ¿Cómo fue tu No, juventud? no, 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 no creas. Yo era un muchachito de barrio y muy rebuscadorcito. Inclusive Mauro, pues no tuve ningún trabajo así que, porque yo me fui al seminario de 17 años, pero en vacaciones recogía periódicos y los vendía por kilos, o recogía botellas vacías de licor y las llevaba al estanco. En el estanco recibían las botellas de licor y eran, por la botellita le daban a uno 2.80 y por la garrafa 350 pesos. Ah, no. Sí, y también trabajé en el colegio porque yo vendía mini y coffee en el colegio y entonces partía con la profesora la mitad de las ganancias para el fondo del salón, porque había un reinado de periódico al final de año, la reina del periódico, y entonces había que hacer fondos y la otra mitad pues para mí, obviamente. Yo soy hijo de un papá muy negociante Trabajaba. y un papá muy trabajador y un papá que me enseñó a trabajar. Y mi ministerio yo sé que es una vocación y un servicio, pero también lo entiendo como un trabajo y no me da pereza trabajar. Yo desde niño, padre, a mí me mandaban allá el desayuno a mi papá que trabajaba en una chacita y ahí me ponían a vender lotería. Y eso me preguntaban cuáles eran los números bonitos y todo eso, y ni idea. Yo solo vendía números de lotería. Yo sí buscaba como tú pareces. Yo decía, Mauro se parece como aquello, un lotero. Y así Lotería. no me pareció como, Ay, es que mi como un mamá no hacía lotero. ahí. No, pero no, eso hacía para... Mi mamá nos enseñaba mucho a eso, a tener las responsabilidades de niños y creo que eso ha ayudado mucho. En algo ha ayudado, pero ha ayudado mucho. Sí. Padre, hablemos de un tema que va mucho en ti, es un poco más personal de tu depresión. Sé que sufriste de depresión, sé que fue una lucha dura superar la depresión. ¿Qué piensas de la depresión? Porque si vemos en este momento, el suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo entre jóvenes de 19 y 29 años y que muchas veces pidieron ayuda y nunca fueron escuchados. ¿Qué piensas tú, padre, de la depresión? Porque muchas veces nos da miedo pegar ese grito de auxilio o nos da pena para que nos ayude y nos quedamos ahí metidos en una depresión que muchas veces nos lleva al suicidio. Por aquí pasa un señor todas las mañanas diciendo, se arregla la depresión. La- No, 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 cambia no, de no, chistes. no. A todos, a todos, a todos no. ¿Qué pienso de la depresión? La depresión es una condición química en el ser humano y no hay por qué estigmatizarla. Así como uno se puede enfermar de los riñones, del corazón, de la circulación, así como uno se puede enfermar de la cabeza o de los oídos o de los ojos o de la garganta o del tracto digestivo, también se puede enfermar de depresión como una condición química. Entonces, lo primero que yo tendría que decir en relación a esto es que hay que quitarle el estigma a la depresión, ese estigma que puede llegar a avergonzar al ser humano. No nos tenemos que ni asustar, ni enojar, ni avergonzar
de la enfermedad, de la depresión, que es una condición química del organismo. Si alguien de estas 552 personas que están conectadas está viviendo esa experiencia, yo le sugeriría, uno, no se asuste, no le dé miedo. Dos, no se avergüence. Y tres, no se enoje. Eh, es una condición química que tiene tratamiento y tampoco le podemos temer a los tratamientos psiquiátricos ni a los medicamentos psiquiátricos. Yo creo que los científicos se han dado la pela buscando siempre herramientas para mejorar la calidad humana y la salud del individuo. Existe también el mito de que los medicamentos psiquiátricos generan mucha dependencia, pero si uno tiene un buen psiquiatra, como en el caso mío, un muy buen psiquiatra, de paso aprovecho para la cuñita, la doctora Camila Valencia, que es la directora de psiquiatría del Pablo Tobón Uribe, a quien quiero muchísimo, valoro muchísimo, respeto muchísimo y admiro muchísimo. Qué bueno tener un buen psiquiatra que en vez de llenarlo a uno de medicamentos, lo acompaña y al contrario, al principio te bastonea con ciertos medicamentos, pero luego él mismo se encarga de irlos desmontando. Eh, Después de que uno pasa de una crisis depresiva, pues aprende muchas cosas y entiende muchas otras, hay una expansión de conciencia. Eh, la depresión es, yo creo que una de las peores enfermedades del ser humano, fundamentalmente por dos cosas. Una, porque ataca el sentido de la vida, el sentido profundo de la existencia humana. Esa enfermedad ataca el sentido de la vida y cuando uno siente que el sentido de la vida está atacado, uno pues comienza la ideación suicida. Uno dice, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y eso lo causa esa condición química que el organismo experimenta. Y por eso me parece que es una de las peores enfermedades en el ser humano. Y lo otro, porque también ataca la esperanza. Uno cree que no se va a aliviar. Pero yo hoy quiero decirle a todos ustedes, eh, la depresión tiene solución, tiene respuesta, tiene cura. Uno se puede sanar. Y no solo a través de los medicamentos, sino usar muchas herramientas como el ejercicio. En ese tiempo hice mucho ejercicio, ahora no, y por eso creo que mis 91 kilos se me notan un poco y ya no me dicen sacerdote, sino sacerdito, pero, 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 pero el ejercicio también es muy importante, dejarse rodear de la familia, la alimentación, la oración, la vida espiritual. Son muchas herramientas de las que uno tiene que aprender a echar mano para salir de ese hueco profundo, de ese agujero oscuro llamado depresión. Ahora Padre, estoy muy bien, ahora estoy muy bien. Tengo días malucos, como todos, como y hay todos, días que uno se siente como bajito de melodía, pero gracias a Dios estoy muy bien. me toca hablar a nombre propio, padre, pero tú lo sabes que yo hace 2 años, por una ruptura, entré prácticamente a una depresión. Eh, Mi novia actual, que en ese tiempo era mi amiga, me encontró en el piso 16 de mi edificio ya a punta de tomar una decisión de lanzarme porque ya no quería vivir más mi vida, ya no quería tener muchos, pues ya no quería tener tantos fracasos en mi vida y me costaba como empezar de nuevo en una relación amorosa, pero también fue ese miedo a la soledad. Tú me dices un consejo muy bueno hace 4 años y fue el de independizar, porque yo después de los que no saben, después de mi matrimonio me divorcié y me tocó irme con mis chiritos para donde mi mamá. Y tú un día me dijiste, Mao, si tú quieres algún día madurar y crecer en tu vida, tienes que independizarte y hacerte cargo de tu vida. Y tomé esa decisión de irme a vivir, sí, de irme a vivir solo. Pero algo que me costó mucho, padre, al principio fue la soledad. Eh, Me tocó trabajar mucho la soledad. Tú me recomendaste mucho a la doctora Elba. Con ella tuve un proceso psicológico muy bonito, que le mando un saludo a la doctora Elba, porque estoy donde estoy gracias a ella por sus consejos psicológicos, pero le temía mucho estar solo, porque
y le pasa mucho a ustedes los sacerdotes, que ustedes en el día, antes de una hora santa, están acompañados de mucha gente, pero se cierran las puertas de la iglesia y un sacerdote queda solo. ¿Cómo vivir la soledad? ¿Cómo aprender a vivir la soledad y cómo hacerla su amiga y que te ayude a crecer y no esa enemiga que te lleve a una tristeza, a un miedo, a una depresión? Mauro, la soledad es un estado subjetivo del ser. Eh, la soledad puede ser soledad presente y fecunda si uno la capitaliza, la aprovecha y la disfruta. Inclusive en el seminario, cuando uno está en su proceso de formación, le dicen mucho que cuidado con la soledad. Después uno se ordena y dice, no, cuidado con la soledad, no, cuidado con tanta gente. El problema no es la soledad, ese es el tumulto que te ahoga, que te abruma. Y yo tengo que decir que en estos años he aprendido a disfrutar de la soledad, uno, pero dos, a veces las ausencias se, se acumulan. A veces las ausencias se juntan. Por ejemplo, en estos días de pandemia he sentido a veces las ausencias acumuladas, la ausencia de papá, que ya murió hace 5 años, la ausencia de mamá, que murió el 1 de enero, la ausencia del padre Gabriel, que fue mi director espiritual y que murió en octubre del año pasado, la ausencia del colegio, la ausencia de la comunidad, aunque la virtualidad nos ayuda, pero no alcanza a Lo mismo. agotar la sacramentalidad de la iglesia y mucho menos nuestro trabajo pastoral. La presencialidad es fundamental en este trabajo de nosotros. Entonces yo dije en estos días que tenía las ausencias eh, apiñadas, las ausencias apiñadas. Mauro y todos ustedes, yo creo que cuando las ausencias se apiñan, eh, hay que, yo creo que lo podemos hacer todos, hay que salir a servir. La mejor manera de combatir esa sensación subjetiva del ser que se llama soledad es descentrarse y salir a servir. Una persona que es capaz de descentrarse, es decir, renunciar a ella misma, de no concentrarse en sus problemas, en sus miedos, en sus dudas, en sus cosas, y sale de sí a servir, exorciza la soledad. El mejor medicamento para esa sensación subjetiva llamada soledad es el servicio. Salga y ayude a los demás. ¿Por qué? Porque cuando uno sale a ayudar a los demás, se olvida de los problemas propios y se da cuenta que los problemas propios no son tan grandes, que hay gente con mayores dificultades. Y la vida se hizo no para almacenar, sino para vaciarse. Y en ese proceso de vaciamiento es cuando le encontramos verdadero sentido a la vida. Uno se puede enredar en sí mismo y hacer de la soledad su enemiga mayor. Y el problema es que si la soledad se vuelve enemiga, entonces uno después se encarta con ella y comienza a hacer tonterías con esa soledad que pudiera ser fecunda y presente. Total, padre, creo que la soledad es muy importante también en nuestras vidas, que la soledad te ayuda a encontrarte y a conocerte a ti mismo, porque muchas veces hasta le tenemos miedo a lo que yo siento, a lo que yo pienso, y estar solo nos ayuda como también a conocernos. Yo cuando me vine a vivir aquí solo a mi casa hace 3 años, yo ni me conocía, y muchas veces en esos momentos de angustia me ponía a orar y en la oración encontraba respuestas de quién era yo, de qué tenía, en qué estaba fallando, de qué estaba haciendo, qué cosas buenas estaba logrando en mi vida. Y creo que eso me ayudó mucho el estar solo, conocerme a Claro, mí y muchas veces también es necesario, padre,
expresar esos sentimientos, no guardárselos, sino que buscar a alguien donde uno pueda expresar sentimientos para así como que alguien te ayude y te escuche y te ayude a crecer. José María Escrivá de Balaguer dice, bueno, no es mi santo preferido, porque no es que esté muy cercano doctrinalmente al Opus Dei, pero bueno, todo sirve, todo sirve. Todo cierto. Uno va cogiendo cositas de todos porque todos tenemos un pedacito de verdad y entre todos construimos la gran verdad. Y José María Escrivá de Balaguer dice, bendita soledad que tanta falta le hace al alma, por un lado. Y ahora lo que tú estabas diciendo también de aprender a hablar, sí, yo creo, porque a veces el silencio es muy bueno y uno necesita momentos de silencio, pero también es cierto que el silencio puede ser el lenguaje del sufrimiento y por eso hablar es tan sanador. Yo hablo y cuando hablo libero y cuando libero perdono y cuando perdono sano. Yo creo Total. mucho en esas cuatro palabras. Hablar, el verbo liberar, el verbo sanar y el verbo perdonar. En la medida en que hablamos, en esa medida liberamos porque uno bota el taco y en esa misma medida uno sana su interior y en esa misma medida perdona. Yo alguna vez voy a escribir un librito que se llama Del diálogo a la liberación, de la liberación, del diálogo a la liberación, de la liberación a la sanación y de la sanación al perdón. Padre, yo siempre he tenido una duda, esta sí ya es personal, y es, ahorita decías que no le tenías tanto miedo a la soledad, sino al tumulto, a la gente. Y tú como sacerdote te han sobado mucho, te dicen cosas bonitas, llenas iglesias, tienes más de, creo que 10.000 seguidores en Instagram, en YouTube. ¿Cómo trabajas tú para que ese ego no se te suba a la cabeza? Ah, pues subido lo tengo, pero ¿qué vamos a hacer, Mauro? ¿Cómo? Eso es una Eh, lucha diaria. sí, dice Fray Marco Rodríguez, un teólogo español, sacerdote dominico, que Jesús todas las mañanas se levantaba a barrer su propio ego en la oración. Eso es una lucha diaria. Entonces, digamos que eso que dice Fray Marco Rodríguez, que Jesús se levantaba todas las mañanas para barrer su ego y lo hacía mientras oraba. ¿Por qué? Porque es tan importante, Mauro, la oración, porque uno se da cuenta que es nada. En la oración tú te das cuenta que eres nada y que Dios lo es todo. Y que todas estas cosas de los tales seguidores que no son seguidores sino compañeros de camino, vuelvo a repetir, yo no sé, voy a trabajar muy duro por instalar o por cambiar ese término, no son seguidores, son compañeros de camino, pero la oración, en la oración se siente una hormiguita o menos que una hormiguita y se da cuenta que Dios es inmenso, es ilimitado, es grandioso. Cuando uno se da cuenta en la oración que es simplemente un instrumento, entonces, por lo menos ese día, después de orar, queda más liviano porque el ego no deja de pesar y es un gran distorsionador de la realidad. Pero todos los días hay que combatir con eso. Mira, Mauro, por ejemplo, a mí no se me ocurre, y te lo voy a recomendar a ti ahora que estás incursionando en este mundo de la virtualidad, de las redes y de los canales, a mí no se me ocurre leer los comentarios. Los buenos no los leo para no creerme mucho o más de lo que me creo. Y los malos tampoco los leo para no desanimarme. Tengo que aprender a consultar con mi conciencia. En mi conciencia hay una gran verdad. Soy un ser limitado, débil, frágil, vulnerable, que fallo todos los días y que si algo está sucediendo es por la misericordia y la gracia de Dios. Sí, padre, dices algo muy importante y creo que la vida tiene que ser una continua oración. No solo un momento en la noche, en la mañana, creo que en el transcurso del día tenemos que estar acostumbrados a sacar un momento de oración para mirar cómo estamos en ese instante de nuestra vida, en ese instante presente. Y creo que Jesús es un gran maestro de la oración. Jesús se alejaba de todos y subía a su monte y oraba para encontrarse con él y como para nunca perder el foco. Creo que esa es la importancia de la Y oración. aprovechemos una cosa de lo que estás diciendo. Jesús es oración.
Jesús es oración. Y él vivía la oración primero de intimidad y también vivía la oración de comunión. ¿Cuál es la oración de intimidad? Los momentos que uno saca para estar a los pies de Jesús, a los pies del Señor, a los pies de Dios, a los pies del Maestro. ¿Y cuál es la oración de comunión? Esa conexión permanente, esa consulta constante, esa relación que no tiene posibilidades de intermitencias, que todo el día uno esté ahí siendo consciente de la presencia amorosa de Dios. Total. Y de ahí me nació a mí eso de religiosos espirituales. Yo te conté dónde salió el Jesús etiqueta, sin etiquetas. Un día a las 3 de la mañana me desperté con ese nombre en la cabeza. Y es porque, padre, yo tengo 33 años Ya estás muy y viejo. ya sé que te alcanzo. Yo tengo 33 años y, pero fueron casi 27 años, 25 años que nunca sentí el amor de Dios. Y mi madre siempre nos llevaba a una iglesia, a una misa dominical, pero nunca me sentí, o sea, me sentí amado por Dios. Ahora, cuando le di la oportunidad a una espiritualidad mucho más sana, no estoy hablando de la iglesia. Para mí la iglesia es una, como tú dijiste en esos días, la iglesia es muy necesaria para llevarnos a una espiritualidad muy sana, pero nunca en mi vida había sentido ese amor de Dios, hasta que contigo, sé que no te gusta que te soben mucho el hombro, pero contigo conocí ese Dios verdadero, ese Dios que ama y que a pesar de que uno cometa miles de errores, ahí está siempre Dios con su mano estirada ayudándole a uno. ¿Cómo podemos tener, Padre, una verdadera espiritualidad y no encaminarnos en una religión que muchas veces nos ha llenado de ritos y de leyes? Bueno, realmente, Mauro, aquí hay que hacer varias claridades y una de ellas es que la religión es medio, la Es espiritualidad un es medio, fin. Entonces yo tampoco puedo pelearme con el medio. No, tengo total. que hacer buen uso del medio, no quedarme en el medio y lograr el fin. Entonces la religión es un instrumento que me permite acceder al fin, que es la espiritualidad. Yo a veces te escucho hablar a ti, yo también he hablado de esa manera. Digamos que la religión tiene tres pilares, eh, el rito, el dogma y la ley. Pero hay que cargar de espíritu el rito, hay que cargar de espíritu el dogma y hay que cargar de espíritu la ley. Y si no se cargan de espíritu, entonces, bueno, sí, terminamos siendo muy religiosos y muy malas personas, que la idea no es esa. Al Dalai Lama le han preguntado que cuál es la religión verdadera y él responde, su santidad el Dalai Lama responde, la religión verdadera es la que te hace mejor persona. Entonces, habrá que hacer buen uso de la religión, en tanto que ella se convierta en un instrumento que te permita acceder a la vida espiritual. Y accediendo a ese fin que es la vida espiritual, tú puedas ser mejor humano. Y siendo mejor humano, puedas parecerte más a Dios. Porque entre mejor humano, más parecido a Dios. Recuerda que el texto bíblico en su lenguaje alegórico es muy sabio. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pero hay que hacer el trabajo de la vida espiritual para no perder ese parecido a Dios. Por eso, entre mejores humanos, más parecidos a Dios. Y si tú me preguntas, Mauricio, ¿qué es la espiritualidad? Yo respondo lo que he aprendido. La espiritualidad es la capacidad de aprender a relacionarse desde el ser, desde el ser. Y cuando decimos desde el ser, estamos hablando desde Dios. Y cuando decimos desde Dios, estamos hablando desde el amor. Entonces, ¿quién es la persona espiritual? Es aquella que aprende a relacionarse desde el amor. Y en su punto más perfecto, más sublime, es aquel que aprende a relacionarse consigo mismo, con el otro,
con la obra, con la creación, con Dios, desde el amor y en su punto más sublime, desde la compasión y la misericordia. A mí no me venga a decir alguien que es muy espiritual si aún no sabe a qué huele la misericordia, el amor y la compasión. Por eso decimos que Jesús fue un hombre religioso en el sentido de que está muy religado al Padre, muy relacionado con el Padre, pero muy crítico con la estructura religiosa de su época porque se había vaciado de sentido espiritual. Y lo que tenemos que hacer ahora es devolverle a la religación, es decir, a la experiencia relacional con Dios, con uno mismo, con los hermanos y con la creación, esa fuerza en el espíritu. Relacionarse desde el amor, eso se llama espiritualidad. Total, Hay un texto ahí, perdóname Mauro, yo a veces soy muy dale. extendido. Hay un texto en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22, que dice que los que somos del Espíritu somos alegres, o sea, tenemos gozo, tenemos paz, somos amorosos, somos fieles, somos pacientes, somos bondadosos finalmente la espiritualidad es esa. Si yo veo una persona alegre, amorosa, bondadosa, fiel, puede que no sea de muchos ritos, de muchos dogmas y de muchas leyes religiosas, pero tengo que decir, esta persona es espiritual. Y nos hacemos más parecidos a Jesús desde la espiritualidad que desde la religiosidad que no esté cargada de espíritu. No hablemos mal de la religiosidad, pero digamos que ella es solamente un paso para acceder a la espiritualidad. Porque no tiene sentido que tú, por ejemplo, digas, yo cumplo todos los mandamientos, entre comillas, cumplo. Cumplo todos los sacramentos, creo todos los dogmas, pero soy agresivo, violento, hiriente, humillativo, dañino, mal geniado, aburrido. Y uno dice, esta persona sí es muy cumplidora y observante de ciertos reglamentos religiosos y de ciertas normas, pero no ha dado el paso. La religión, Mauro, no le cambia la vida a nadie, pero la espiritualidad tiene el gran poder de transformarla. Y padre, yo siempre, pues, de las charlas que hemos tenido contigo, tu religión es la que te hace a ti mejor persona y también te da mucha libertad para ser mejor persona desde el amor. Pues nada hace la religión si muchas veces coarta tu libertad y te hace esclavo del miedo y de muchas inseguridades. Y estás ahí y eres buena persona solo porque tienes miedo a un castigo de Dios. No, tu religión, como lo dices ahora, también es la que te hace a ti mejor persona. Esa es tu religión, quédate ahí. Te hace mejor persona, eres amoroso, eres lleno de misericordia y siempre estás creciendo como persona. Ahora, padre, sí, Mauro, perdóname, Mauro, yo cierro esto para que no nos vaya a quedar un hilito en punta, y es, las leyes son importantes, pero no son claro. suficientes. Ojo. Las leyes son importantes, pero no son suficientes. Por eso usted a la ley le puede hacer trampa, pero al amor nunca. Y por eso la ley puede pertenecer a la religión, pero el amor pertenece a la espiritualidad. Padre, en estos días escuchaba de Fray Marcos, estaba leyendo un texto, qué pena, no escuchaba y no leyendo, donde decía que el único fracaso que tuvo Jesús fue que sus discípulos no le comprendieran ese mensaje de amor que él tenía. Y a mí me quedó sonando eso que dijo, pero yo te hago una pregunta, ¿el fracaso fue Jesús o el fracaso fue nosotros como humanos que convertimos ese amor de Jesús en una religión lleno de ritos y de leyes que solo es para buenos y que descartamos los malos? Entonces, ¿quién fracasó para ti, Jesús o fracasamos nosotros los seres humanos al no comprender
desde el inicio el mensaje de Jesús? No, yo no creo que haya fracaso. Yo creo que hay proceso. Fíjate, Mauro, por ejemplo, que los discípulos no entendieron nada mientras Jesús estuvo entre ellos. Pero cuando muere y resucita y está dentro de ellos comienzan a hacer ciertas comprensiones. Yo tengo la esperanza que todos los días nuestra conciencia sea más crística. Y todos los días, puede que en el 4015, puede que en el 6010 tengamos más conciencia crística que ahora en el 2020. Yo creo que no hay fracaso, yo creo que hay proceso y Dios no tiene afán. Entonces, no es que Jesús haya fracasado, no es que los seguidores de Jesús no lo hayamos entendido, sino que esto es un camino conciencial y un proceso. Yo también creo, Mauro, primero, que la humanidad es una especie muy joven y que el cristianismo es muy reciente y que se necesita tiempo para que un día no muy lejano nos podamos sorprender de cómo éramos en el 2020, porque por allá en el 4018 ya entendemos más a Jesús y la conciencia crística esté más expandida. Padre, aquí veo a alguien que ya está que se nos cumple la hora y nos pide que continuemos. Ya eso es decisión suya. Ya ahí se la No, dejo a usted. voy hasta las 9 nomás porque tengo otra tarea que hacer, pero es mejor que queden con ganas, que no que digan, ay, qué cansancio este padre, está más largo que una semana sin carne. Está más largo que la pandemia. Padre, entonces vamos terminando y te digo, sé cuál es la respuesta, pero ¿por qué se te ocurrió a ti una maravillosa idea en Señorial en el Sagrado Corazón de Jesús de preparar a los padres para la confirmación y que ya después nos preparabas a nosotros como catequistas para preparar a los jóvenes? ¿Qué viste que estaba tambaleando o que le faltaba a la familia para poder unir padres e hijos en torno a una preparación tan bonita como es la confirmación? No, sabes una cosa, eso es una experiencia muy desde el colegio donde serví 20 años, que me fui dando cuenta que los entrenadores estaban muy mal entrenados. Y entonces aparece un nuevo término en mi trabajo que se llama entrenados y entrenadores, ¿cierto? Y yo creo que los entrenadores son los papás, pero si el papá, que es el entrenador, no está bien entrenado, no sabrá entrenar a sus hijos. Uno no puede hablar de lo que no sabe, ni puede dar de lo que no tiene. Y creo firmemente que los primeros catequistas o los catequistas naturales son los papás. Y esto por una experiencia de vida, ¿cierto? Porque mi mamá y mi papá fueron los que me enseñaron de Dios. Y eso está ahí en la memoria profunda. Lo que le enseñan a uno los papás se queda en la memoria profunda. Entonces sí, hay que desatrasar un poquito a los papás que son hijos de esta generación, que de repente saben mucho inglés, que saben muchos computadores, muchos sistemas, que manejan al dedillo la tecnología, que viajan por el mundo entero, que saben hacer dinero, pero que mmm, perdieron esa conexión con la experiencia de Dios. Hubo como una ruptura, una grieta que se hizo en la historia donde los papás de los papás jóvenes no saben de Dios y tampoco entonces pueden enseñar a Dios a sus hijos. Esa fue la razón, simple y llana. Padre, nos quedan creo que 3, 4 minutos. Eh, ¿Cómo podemos, para terminar, cómo podemos hacer una iglesia más, no sé si se podría decir, más laical? Te hago la pregunta porque muchas veces somos muy dependientes de la iglesia. Entonces necesitamos un sacerdote que nos perdone para sentirnos perdonados o ir a la iglesia para poder comulgar. Yo te cuento mi experiencia cortica. En Semana Santa, no, yo estaba en el retiro con mis padres
y no sé si cometimos herejía, pero yo le dije a mis padres, venga, no podemos comulgar, pero hagámonos todos en torno a una mesa a escuchar la Eucaristía del Padre en Semana Santa y partió unos pedazos de panes y venga, comulguemos, sintémonos en comunión con Dios. ¿Cómo podemos no solo depender de una iglesia, sino ayudarle a las personas a sentir que Dios está dentro de nosotros y no sentirnos pecadores y sino sentirnos que ya somos amados por Dios, sin quitarle que la iglesia es muy importante para la preparación y para la unión de nosotros? Lo primero que hay que resolver, Mauro, es que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Con eso te respondo todo. La iglesia eres tú. La iglesia no es un edificio, ni tampoco una institución jerárquica. La iglesia eres tú. Y tú decides qué tan en serio te tomas la iglesia y qué tan en serio aprendes que tú eres el templo, que tú eres el sacerdote, que tú eres el sacramento, que tú eres el crucificado, que tú eres el resucitado, que tú haces parte de la comunidad. Eso depende. Hay que Amén. hacer camino, hay que hacer un camino largo, pero que nunca se te olvide que la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Y donde estés tú, está la iglesia. Y donde te sientes a celebrar, eh, eh, sucede el amor de Dios. Porque donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, allí está su infinito amor. Padre, te doy las gracias. Llegamos a 541 personas que sacaron un tiempo para nosotros, para hablar de Dios, para hablar del amor de Dios en nuestras vidas. Hoy dijiste en la predica de hoy que para tener muchos seguidores hay que hablar mucha bobada y hoy Sí, en torno... sí. No, pero es que mira, es que es muy curioso, los tales influencers o los youtubers Influencer. que, Total. que, que, que dicen bobadas, que hacen sandeces y que tienen 10 millones de no sé qué. Y yo digo, qué lidia, llevo como 10 años en esto y no, porque es que evangelizar es muy difícil y de pronto no hay tanto público para las cosas profundas, hay más público para las cosas superfluas, como también hay más público para comprar televisores que para compartir mercados. Padre, gracias, pero que algo. Los que trabajamos para Dios, Dios trabaja para nosotros. Dios te Amén. bendiga y nos vemos en una próxima. Ojo pues.